Bueno, pues también quiero agradecer la invitación que por vía de Paloma y de Carlos me hicieron para participar en pues en esta lectura y comentarios, debate sobre la obra de Aureliano. Y bueno, la propuesta que les hice el tema que podría abordar es el de la locura popular y la orientación de la crítica en José Revueltas y Aureliano. Y bueno, especialmente también porque ahora tenemos estudiantes de licenciatura que empiezan apenas su formación y que realmente son unos estupendos estudiantes y vale la pena que conozcan lo que se ha realizado en este espacio de Valenciana y en el que Aureliano ha tenido un papel muy importante. A Revueltas yo lo conocí pues cuando estaba en la prepa, quiero decir, supe sobre él a través de un libro que habla sobre su familia, Los Revueltas, escrito por Rosaura Revueltas. Y por esa época leí también La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Bueno, ahí empecé a interesarme por lo que Revueltas había realizado. Empecé a leer el ensayo sobre un proletario sin cabeza, que realmente no entendí absolutamente nada, a pesar de que lo intenté muchas veces. Y bueno, la razón es que pues hay que conocer la obra de Marx, hay que conocer la historia de México, hay que conocer la historia del socialismo, hay que conocer la filosofía moderna para comprender lo que Revueltas plantea en ese texto. Y bueno, luego en 1982 fue cuando yo conocí a Aureliano aquí en la Escuela de Filosofía. Él se dedicaba pues a leer a Revueltas y daba algunas charlas en la cafetería, algunos comentarios sobre esto. Quiero decir también que me da mucho gusto escuchar lo que opinan sus actuales estudiantes o los estudiantes más jóvenes sobre él y sobre las clases que han recibido y sobre la estupenda persona que es Aureliano. También quiero decir que algunos de sus textos yo los conocí antes de que se publicaran, porque en algunos de sus libros me llegó la propuesta de dictaminarlos, pero no le vayan a decir porque se supone que es a doble ciego, porque si no, no vale. Y realmente también pues hemos participado en libros colectivos y en presentaciones de libros en ferias de libro, etcétera, ¿no? Y bueno, también en algún momento pues uno tiene que interesarse como estudiante de lo que pasa en su realidad más cercana, independientemente de estudiar a los clásicos griegos o a los modernos. Llega un momento en que uno quiere saber qué pasa con la realidad cercana a cada uno de nosotros. Y ahí Aureliano fue un precursor de lo que podría darse en estos espacios de la Universidad de Guanajuato, y también la oportunidad que yo cuando fui estudiante tuve de escuchar a algunos de los profesores que aparecen en sus libros. Por ejemplo, cuando vino Ricardo Guerra en un aniversario de la escuela, cuando estuvo Villoro, cuando venía Abelardo Villegas, Adolfo Sánchez Vázquez, también pues las charlas con Horacio López Suárez y bueno, todo lo que fue la fundación de la Escuela de Filosofía en la Universidad de Guanajuato, que fue la segunda
en el país después de la UNAM. Y bueno, eso da cuenta de una historia pues larga en estos recintos. Bueno, lo que voy a recuperar, porque realmente es lo que hice, recuperar algunos de los planteamientos de Aureliano y de cómo a través de revueltas Aureliano aprovecha también para hablar de lo que considera lo más urgente de este interés por decir lo que es México y la realidad mexicana. Creo que este libro que se ha mencionado ya, La filosofía mexicana, tiene un recorrido que nos permite conocer pues, la historia de México a través del seguimiento de sus ideas filosóficas, algo que realmente un manual de historia implicaría mucho más tiempo. Creo que este libro de Aureliano nos sitúa, como decía que con las botas de 7 leguas del concepto, a recorrer espacios y tiempos que implicaría un estudio mucho más detallado, y que quizá esta primera parte podría leerse un poco también, no sé si Aureliano esté de acuerdo, como una especie de filosofía de la cultura a través de sus pensadores y de las épocas que como contexto también nos señala. Entonces, bueno, voy a, como digo, destacar algunos de los elementos que Aureliano valora en José Revueltas y que le sirve también para dar cuenta de lo que él piensa en esta línea de pensamiento marxista y crítico, pero referido a una realidad concreta y a un tiempo específico. Entonces, bueno, mi texto se llama Locura brujular y orientación de la crítica, filosofía mexicana en José Revueltas y Aureliano Ortega. En algunos de los textos de Aureliano aparecen dos emplazamientos que quiero destacar. Por una parte, las formas en que la filosofía ha manifestado su presencia en el saber académico en México, algo que ya se ha mencionado durante el día, examinando las escuelas y autores del pensamiento filosófico occidental, siguiendo la temática que se ha dado en llamar por diversos autores como filosofía en México. La conclusión es que la actividad filosófica en nuestro país ha sido ocupación de especialistas y se ha caracterizado por la importación de escuelas y corrientes europeas y norteamericanas, pero casi siempre ha carecido de originalidad y pertinencia. Sin embargo, por otra parte, y me parece lo más significativo de su propuesta, Aureliano pregunta por el sentido que la reflexión filosófica ha cobrado en la configuración del imaginario sociocultural mexicano. Aquí nos propone la categoría de filosofía dispersa para dar cuenta ya no de la filosofía en México, sino de la filosofía mexicana, que ha cobrado vida en algunos fragmentos discursivos de la literatura, el derecho, la política, la historia, la antropología, las artes y la crítica cultural y social. Expresiones producidas en México desde el arribo de seres humanos provenientes de otro continente. En esta dispersión se encuentra la presencia de preguntas y respuestas filosóficas no formuladas precisamente así, sino articuladas en torno a la necesidad histórico-cultural de reunir algunos elementos críticos y reflexivos, dice Aureliano, pertinentes a las preguntas y respuestas sobre lo que deseamos ser y lo que somos. Aquí podemos ver un primer punto de coincidencia con José Revueltas, interesado también por la realidad mexicana y su sentido. En el seguimiento que a lo largo de varias décadas ha hecho, Aureliano detalla las condiciones y circunstancias en que la filosofía llegó a América, junto con los frailes de las órdenes mendicantes y con el grupo de catedráticos que sostuvieron las actividades iniciales de la Real y Pontificia Universidad de México, creada en 1553. Nombres como Alonso de la Veracruz, Tomás de Mercado, Francisco Cervantes, etc.,
cuya obra filosófica puede compararse, dice Aureliano, con la de sus pares académicos que permanecieron en Europa. De este modo, Aureliano plantea que en el sentir de los especialistas, con los que a veces coincide y en otras no, el cultivo de las actividades filosóficas propiamente dichas, al margen de lo que entre los pueblos mesoamericanos podría entenderse por filosofía, se encuentra plenamente arraigada en la Nueva España al promediar el siglo XVI. Y desde entonces forma parte de las actividades intelectuales y pedagógicas que, junto con las ciencias y las artes, constituyen una sabiduría del mundo y un saber de sí específicamente mexicanos. Aquí quiero señalar que en el libro de Aureliano es muy interesante el planteamiento que hace de cómo en alguna medida se pierde propuesta original de dar cuenta de la realidad concreta en un momento como este. Y bueno, así lo dice. Sin embargo, en esta mirada que planea sobre el mundo, Aureliano afirma que el pensamiento filosófico mexicano padece carencias de todo tipo y atraso con respecto a Europa si comparamos los tiempos en los que en uno y otro lado del Atlántico se difunden los desarrollos teóricos y discursivos que desde la ciencia o la filosofía marcan el paso de la modernidad. Así, cuando en Europa se discute a Kant, en México aún se hace la glosa de la obra de Descartes. Según Aureliano, se puede afirmar que, salvo excepciones, a la mayoría de los hombres públicos del siglo XIX mexicano, la filosofía no les dice mucho, y no encuentran mayor utilidad en ella que la que se deriva de su aplicación retórica para la descalificación sumaria del contrincante político. Aquella primera preocupación que preguntaba por la posibilidad o imposibilidad de dar vida a un sujeto sociocultural y un proceso civilizatorio, específicamente mexicanos, al parecer se desvaneció en este tránsito de la modernidad. En las postrimerías del siglo XIX, a partir de Gabino Barrera, la importación del positivismo y de su instrumentalización como filosofía de Estado, la filosofía recupera algunos de los espacios que tuvo. Pero cuando una escuela de pensamiento se instrumentaliza y sus principios y desarrollos discursivos se convierten en la medida de todo lo que se piensa o se dice, la filosofía pierde su característica más preciada, que es el disentimiento, la crítica. En el trayecto que hace Aureliano menciona a la Universidad Pontificia y su tradición escolástica novohispana, con influencia en los colegios y seminarios confesionales que tuvieron vida en Morelia, en Guadalajara, en San Miguel el Grande, en San Luis Potosí y en la Ciudad de México, cuyo pensamiento se identifica ideológicamente con el conservadurismo político y cultural que postula el centralismo como modelo de organización política, el mantenimiento de fueros y privilegios especiales para la milicia y el clero. En el siglo XX aparece el Ateneo de la Juventud, que en el estallido revolucionario de 1910 constituye una falange opositora y crítica al ya agotado y repetitivo positivismo académico, al que desafían y enfrentan con importaciones filosóficas asociadas al vitalismo y al espiritualismo. Paradójicamente, dice Aureliano, es en el desorden ideológico-cultural que acarrea una conmoción revolucionaria en donde se generan algunas condiciones que ofrecen a los filósofos la posibilidad de romper el cerco del extranjerismo. Vasconcelos encabeza la lucha por incorporar al ejercicio del pensamiento filosófico los temas de lo mexicano. Como lo señalará años más tarde Emilio Uranga, la Revolución Mexicana habría inaugurado todo un horizonte de pensamiento y creación cultural que situaba en el centro de sus preocupaciones la pregunta por el ser de México y del mexicano. Pero no fueron los filósofos los que se ocuparon de ellos, sino los poetas, los artistas plásticos, los músicos, los artesanos y profesores, que a partir de la intuición precursora de Gerardo Murillo, el doctor Atul, y posteriormente en seguimiento de la inspiración y guía que propuso Vasconcelos, se llevaron a cabo un importante rescate y recreación artístico-cultural de todos aquellos aspectos de la historia
el genio y el espíritu, que retrataban con mayor riqueza y elocuencia los aspectos esenciales de la identidad nacional. No me detendré mucho en este trayecto en el que aparecerá más tarde el grupo Hyperion y daré un salto a un autor con el que encontramos más simpatías por parte de Aureliano, y es José Revueltas, a quien desde muy joven le interesaron la lectura y la discusión de ideas filosóficas, lo que le permite construir una sólida cultura marxista no dogmática, que implica el estudio sostenido y profundo de la obra de Marx y de los marxistas occidentales más distinguidos de su tiempo. Hasta aquí hemos visto cómo la actividad filosófica en México se asocia con la idea académica de filosofía, que la define como una actividad teórica, sistemática y metódica, cuya verdad depende de la consistencia con la que se justifican sus principios y no de los riesgos que podría llegar a correr el pensamiento reflexivo cuando voltea la mirada, dice Aureliano, hacia lo más urgente. De modo que aún reconociendo una intención filosofante entre algunos intelectuales, se concluye que en México la filosofía propiamente dicha es materia de importación. Se conserva como patrimonio de profesores, filósofos de oficio, y su nota distintiva es la carencia de originalidad. Bueno, aquí termina una primera parte de esta exposición para traer a discusión y por contraste lo que verdaderamente es aureliano, es decir, orteguiano, verdaderamente es, que es el estudio crítico de la filosofía mexicana, que creo que ahí donde a mí me parece lo más interesante de algunos de varios textos que ha publicado sobre Revueltas y que yo he mezclado para dar una idea de qué consiste esa locura popular y cómo la crítica permite una orientación que podría dejarla atrás, ese extravío de la conciencia. Bueno, frente a esa descalificación de la filosofía hecha en México y en calidad de hipótesis provocadora, dice Aureliano que más allá de un cultivo académico y de aplicaciones prácticas coyunturales, es posible contestar afirmativamente la pregunta sobre la presencia y el ejercicio de la filosofía en México a través del examen y la consideración crítico-reflexiva de ciertas elaboraciones teóricas y discursivas, no necesariamente sistemáticas ni metódicas, asociadas a la necesidad de fundamentar consistentemente la propuesta de un proceso civilizatorio específicamente mexicano. Se trataría de recuperar e interpretar imaginativamente el conjunto de intervenciones que, a través de expresiones literarias, a través de estudios antropológicos o historiográficos, se proponen como elementos constitutivos de una autoconciencia nacional a través de las figuras de un sujeto histórico, cultural y un espacio-tiempo específicamente mexicanos, bajo la consideración de que un nuevo sujeto y un nuevo espacio-tiempo son las condiciones de posibilidad de una nueva civilización. Entonces, la pregunta, ¿existe una filosofía en México?, puede ser contestada afirmativamente. Pero esa existencia, por el hecho de permanecer en el espacio de las definiciones escolares, padecía deficiencias estructurales que hacían aparecer a la filosofía como una actividad poco original, sin legitimidad ni autenticidad. Sin embargo, es posible dejar de lado el limitado punto de vista de los propios filósofos y buscar a la filosofía en aquello que en estricto rigor no es filosofía, pero que en el curso de la historia ha permitido la formulación de preguntas y respuestas filosóficas que en ocasiones han suplido con mejor fortuna a la misma filosofía, cuando de lo que se trata es de preguntar qué y quiénes son los mexicanos, qué significa su presencia y su ser en el mundo y qué es posible esperar de ello. Preguntas y respuestas filosóficas de las que se han hecho cargo alternativamente, ya dijimos, la literatura, la antropología, el derecho, la historiografía, la pedagogía y el arte, ajustándose a una suerte de programa de investigación y a un ejercicio reflexivo que se articula en torno a la pregunta por un sujeto, un espacio y tiempo y un proceso civilizatorio propio.
es decir, un hombre, un lugar y una historia específicamente mexicanos. Esta especie de ontología del presente tiene en José Revueltas un verdadero contribuyente. Militante en la izquierda mexicana, con una convicción ideológica a toda prueba, con honestidad, pero también un crítico implacable y sistemático de aquello que se ha desarrollado en nuestro país. Un hombre incómodo, tanto para el gobierno y el sistema político, como para sus compañeros comunistas y socialistas de esa época. Aquí recupera Aureliano ese texto que comentaba al principio, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, en el que narra la presencia de una izquierda sin brújula, sin líderes honestos, sin ideología y dominado solo por la ambición de ocupar los cargos públicos, alejados del sentir y de las necesidades del pueblo. En la actualidad, no es necesario subrayarlo, se reproduce ese escenario de farsa y tragedia en el que se ha desenvuelto la izquierda mexicana a través de su historia reciente. La situación, dice Aureliano, se agravó con su evidente complicidad de toda esta clase política con el crimen organizado, como se demostró en el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Otra obra a la que alude Aureliano es Dialéctica de la Conciencia, quizá todavía más compleja que el Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Aquí nos plantea Aureliano: José Revueltas, en su calidad de excepcional crítico del marxismo, acuñó un término peculiar para definir la confusión en que había caído la izquierda en el país, aprisionada entre el peso ideológico de la Revolución Mexicana y el comunismo soviético, y a eso le llamó locura brujular. Una brújula cuya flecha da vueltas y vueltas sin encontrar el norte ideológico, producto del pragmatismo de los grupos burocráticos que viven solo parasitariamente de los privilegios del poder. Según esta apreciación, los hombres y los grupos de la izquierda siempre quieren verse en el espejo de la derecha y reproducen sus métodos autoritarios de relacionarse con la sociedad. Eso es algo que pues Revueltas, ese hilo, yo creo que lo descubrió, lo empezó a trabajar desde su texto sobre una democracia bárbara, en donde da cuenta de, pues sí, de esta capacidad de transformación de la clase política que solo ha buscado los privilegios del poder, aunque las cabezas visibles cambien, pero pues el cuerpo continúa. Bueno, según esa apreciación, entonces, los hombres y los grupos de izquierda siempre quieren verse en el espejo de la derecha. En la visión de José Revueltas, dice Aureliano, se podría aún decir que la izquierda padece hoy en día una patológica locura brujular, sin orientación ni identidad ideológica propias, y secuestrada por un excelso populismo y la fuerza de los caudillos carismáticos y autoritarios. En la década de los 60 del siglo XX, José Revueltas subrayó la necesidad de superar la imagen de los partidos de izquierda, sobre todo de aquellos que se quedaron atorados como franquicias. Pensemos en el supuesto partido ecologista, ¿no?, en México, y bueno, todos los partidos políticos, las franquicias para la venta corrupta de cargos públicos a políticos deshonestos que saltan sin pudor de un espacio a otro. Frente a ese diagnóstico de una locura brujular, tanto José Revueltas como Aureliano presentan lo que sería la orientación de la crítica, que es la segunda parte de este texto, la orientación de la crítica. Trayendo al siglo XXI ese sentido de una crítica radical, Aureliano señala que frente a la sociedad, la izquierda tiene al menos 3 retos adicionales, además de la exigencia de autodefinirse en términos ideológicos y morales. Primero, recuperar el compromiso de lucha en contra de la desigualdad. Segundo, privilegiar el principio de la legalidad.
Y tercero, reivindicar el papel del Estado como regulador eficiente de las relaciones justas de la sociedad. Esto si pretende tener un papel significativo en el escenario político. La obra de Revueltas se desarrolla a lo largo de más de 50 años de historia mexicana, que es el mismo lapso que hoy celebramos en el trabajo de Aureliano, y en ambos pensadores se esclarece lo que para México y el mundo significó el turbulento siglo XX, cuya barbarie aún no parece encontrar su fin. Para Aureliano, hablar de revueltas, pero sobre todo explicar lo que de original y visionario conserva su pensamiento, implica remontar previamente una dificultad esencial: responder a estas preguntas. ¿Qué hace realmente Revueltas? ¿Qué clase de expresión lo convierte en un pensador imprescindible? ¿Por qué motivos y a qué oscuro manejo ideológico cultural responde el hecho de que durante muchos años su obra y su pensamiento permanecieron en la marginalidad y el menosprecio? De entrada, para responder a tales interrogantes, habría que decir que la comprensión de su obra enfrenta una dificultad mayor. Parecería imposible definir su actividad con claridad o circunscribirla a una sola de sus inquietudes. De modo que encasillarla en un dominio o tratar de caracterizar los elementos determinantes de su pensamiento y su escritura a partir de uno solo de sus registros resulta un desatino. Si nos atenemos a su propio dicho, Revueltas decía que su quehacer es el uso y el dominio de la palabra. El dominio expresivo y el uso comprensivo de la palabra que se pronuncia principalmente en el espacio literario. Sin embargo, este enclaustramiento le queda demasiado chico, porque esa inquietud esencial lo arrastra al cultivo de un vastísimo espectro de quehaceres intelectuales mucho más abiertos y diversos que la novela o el cuento, como el teatro, el guión cinematográfico, los escritos políticos de circunstancia o los escritos políticos de fondo, la investigación histórica, política y social, la reflexión filosófica, la incansable escritura de crónicas, reseñas, cartas y apuntes personales o la concesión de innumerables entrevistas. Pero Revueltas es un comunista que con nadie queda bien, porque nunca abandona su perfil de militante problemático y de una peculiar personalidad que es aficionado a la lectura y al saber, pero no a la academia. Autodidacta que llega por su propio pie al materialismo y al ateísmo, y por propia convicción se hace socialista con un espíritu eminentemente crítico. Él mismo señala cómo al terminar pues la educación primaria pues ya no iba a la escuela porque le aburría, ¿no? Y más bien decidió acudir a la Biblioteca Nacional, y ahí es donde pues desarrolla todo su genio y su capacidad de comprender lecturas tan complicadas como las que encaró, ¿no? Bueno, sobre esas bases intelectuales, su actividad política, pero sobre todo el esfuerzo por no dejarse engañar por el canto de las sirenas del socialismo real o de la quimera de un país que se dice revolucionario, pero que igualmente aplasta a sus obreros insurrectos, esto va conformando una actitud, una práctica y una obra teórica y literaria opositora, radicalmente crítica e incontestablemente revolucionaria. A partir de estos señalamientos, Aureliano traerá a colación la obra de otro pensador incómodo, que no se dejó sojuzgar por las amenazas de ese poder del llamado socialismo real, y que no escribió una autocrítica como le habían pedido para retractarse de sus planteamientos, sino una anticrítica como es Karl Korsch. Entonces, de acuerdo con la caracterización que del marxismo hace Karl Korsch, se puede decir que en Revueltas, aquí viene una muy clara exposición de la relevancia de Revueltas como marxista que hace Aureliano,
Podríamos decir que en Revueltas encontramos esos rasgos del marxismo como un discurso teórico específico, crítico y revolucionario. Una forma especial de aprender y explicar negativamente la realidad histórico-social en la perspectiva de su transformación. Crítico porque su lectura de lo real se organiza, dispone y expresa como contrasentido, es decir, como una lectura que no glosa o describe las cosas tal como aparecen positiva o objetivamente, sino de manera negativa, propiamente deconstructiva, que pone en crisis mediante un proceso de aprehensión cuyas herramientas fundamentales son el materialismo y la dialéctica, las formas bajo las cuales las cosas pueden ser captadas, pensadas y finalmente dichas con verdad. Y es un planteamiento teórico específico porque su objeto se centra exclusivamente en la sociedad capitalista existente, es decir, la sociedad capitalista decadente, y porque aquellos aspectos que revelan esa decadencia se presentan y disponen como los escenarios sobre los que se verificarán las luchas de clase que habrán de destruirla. Es finalmente revolucionario, dice Aureliano, porque Revueltas como expresión, el pensamiento de Revueltas como expresión teórica y discursiva del movimiento real que conduce a la sociedad capitalista hacia su transformación comunitaria, no se detiene en la contemplación o la interpretación del mundo, como hacen los filósofos, según Marx, sino que propone un programa de transformación. A través del análisis crítico de sus interpretaciones políticas, teóricas y literarias, es posible afirmar que la obra y el pensamiento de Revueltas se configuran como una lectura crítica de la sociedad capitalista y de sus manifestaciones históricas y sociales concretas, de las formas en las que el capital domina socialmente y reproduce su dominio, tanto como la crítica de sus señas particulares en el ámbito del pensamiento, el conocimiento, la práctica política, la cultura, los sentimientos y sus expresiones, la vida misma y la existencia cotidiana. Este es Aureliano explicando a Revueltas, los planteamientos de Revueltas. Pero también la obra de Aureliano, a través de la lectura de Revueltas, es una lectura crítica, radical de las formas de complicidad con aquel dominio en las que se traducen el pensamiento y las prácticas de los comunistas y de las organizaciones de izquierda que no han podido romper el cerco ideológico del dogmatismo, el sectarismo y la ignorancia teórica y política. Aquellas ideas constituyen asimismo una lectura agudamente crítica de esa dialéctica de la conciencia, por medio de la cual es posible producir y enunciar la verdad para luchar contra la opacidad, la mentira y el sinsentido en el que se traducen los días y los años de una sociedad como la nuestra. La obra de ambos autores, de José Revueltas y de Aureliano, constituye un esfuerzo original para comprender y transformar la realidad mexicana. Para este propósito, la lectura de Aureliano nos persuade de lo relevante que es la obra de José Revueltas, desde sus primeros escritos hasta los apuntes que se conocerán más tarde. Bastarían algunas referencias que Aureliano nos señala. Una conferencia dictada en la Facultad de Filosofía y Letras, que bueno, yo conocí por la lectura que hice de ese texto de Aureliano, que se llama Posibilidades y limitaciones del mexicano, que nos dice pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras y publicada en la Revista de Filosofía y Letras en 1950. También, bueno, la novela Los Errores, publicada en 1964, y finalmente el trabajo Apuntes para un ensayo sobre la dialéctica de la conciencia, que ya señalamos anteriormente. Bueno, por otra parte, ya llego a la sección final. La publicación de la novela Los Dios Terrenales provocó un agudo malestar entre los dirigentes y la intelectualidad comunista por el hecho de que en ella Revueltas filosofa hasta la saciedad.
aunque también exhibe descarnadamente las contradicciones, el dogmatismo y la inhumanidad de los intelectuales y militantes comunistas, y plantea serias dudas sobre el estalinismo y su teoría estética, a la que se le llamó el realismo socialista. Meses después de la publicación de esta novela, Revueltas monta la obra de teatro El cuadrante de la soledad, frente a la cual la crítica de izquierda reacciona escandalizada por lo que torpe y apresuradamente considera un peligroso parecido de familia con el teatro de Jean-Paul Sartre y otros autores existencialistas, quienes para esa izquierda constituyen el ejemplo máximo de la decadencia burguesa. Con este par de obras, y esperando ingenuamente dar el primer paso para una necesaria y urgente autocrítica del movimiento comunista, José Revueltas más bien abre la caja de Pandora de la izquierda partidista y cultural mexicana y desencadena en su contra una condena unánime. Lo que esperaba es que Revueltas retratara al camarada comunista, ejemplo moral y digno emblema de lo que habría que seguir, y más bien lo que nos ofrece es el retrato de una realidad miserable como es la realidad de las grandes ciudades en el siglo XX. Eso pues es intolerable. Bueno, justo en ese ambiente, el ensayo de Revueltas, que presentó en la Facultad de Filosofía y Letras, representa un claro ejemplo de cómo se cepilla la historia a contrapelo, que es una frase que recurrentemente oímos también de Aureliano. Lo que hay que hacer en el trabajo crítico es justamente eso, siguiendo pues a su maestro Benjamin, ¿no? Se cepilla la historia a contrapelo y constituye a la vez una lección de rigor y consecuencia dialéctico-materialista, porque de entrada sitúa la discusión no en el espacio etéreo y metafísico del ser, sino en la gruesa facticidad del ser histórico concreto de nuestros días, apelando a la concreción histórica de los sujetos sociales en quienes se singulariza lo mexicano y que, desde la perspectiva de la lucha de clases, le ofrece la posibilidad de ensayar un arriesgado cuadro de conceptos y categorías relativas al pueblo, la nación y el Estado-nación notablemente avanzadas para lo que en su tiempo se realizaba. No solo porque se sitúan muy lejos de las aplicaciones mecánicas del marxismo de sus contemporáneos, sino por la razón de que aquellas permanecen completamente ajenas a todo dogmatismo interpretativo y procuran referirse críticamente a nuestra circunstancia a partir de una lectura implacable. Bueno, voy a terminar con esto. A lo largo de su extensa obra, tanto Revueltas como Ortega, trazan aquello que describe su tarea en torno a las armas de la crítica y su actitud del brazo y por la calle con ese sector del proletariado que lucha cotidianamente contra la opacidad, contra el ruido y el furor de la barbarie. Podríamos decir también, no solo del brazo del proletariado, sino de los estudiantes universitarios. Es plenamente consciente de que se trata de herramientas y actitudes que pueden ser equívocas, que inevitablemente se mezclan con sus opuestos, pero que no pueden ser de otra manera porque son las herramientas de la crítica negativa, porque organizan su sentido como contrasentido, porque se dicen o hacen mal o de formas agresivamente altisonantes, porque inquietan. Bastaría simplemente leer El Apando o ver la película, lo agresivas que son esas expresiones, porque inquietan, porque son en suma las tareas y las armas de la revolución. Intervenciones en las que Revueltas se describe a sí mismo como comunista, como marxista, que al elegir las palabras como arma, se propone esclarecer las ideas y los sentimientos de las mujeres y los hombres de su tiempo
y arrojar luz sobre las formas en las que todavía es posible que esas mujeres y esos hombres luchen por la verdad contra la opacidad, contra el endurecimiento de la razón y por la aventura revolucionaria. Porque ni aquella actitud, ni aquel ejercicio irrenunciable de la crítica, ni el conocimiento específico de la realidad mexicana, o el esfuerzo por esclarecer los laberintos ideológicos en los que se entrampan las conciencias poco críticas de algunos comunistas, tendrían sentido si no se articulan en torno a un proyecto de transformación comunitaria. Es pues la imaginación revolucionaria la que da forma y contenido explícitamente marxista y comunista al pensamiento de José Revueltas y de Aureliano Ortega.